Buenos días, hermanos. Amén. Bien, estamos hoy día listos para alabar a nuestro Señor, hoy día domingo, día consagrado al Señor. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. También les deseamos un bonito domingo. Que el Señor bendiga cada familia, cada hogar de las personas que nos ven por este medio. Pues bien, hoy vamos a alabar al Señor, como todos los domingos, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón al Señor. La primera alabanza es: Jesús, eres mi buen pastor. Sí, hermano, Jesús es nuestro buen pastor y Él cuida de sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Pues todos aquellos que creen en su nombre y le han aceptado como Señor y Salvador. Entonces, con mucho cariño vamos a alabar a nuestro Señor en esta mañana. Vamos a decirle: Jesús, eres nuestro buen pastor. ¿Nos acompaña? Amén. Quiero invitar a que todos cerremos nuestros ojos. Gadiel. Y cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor. Quiero estar, cántalo con nosotros, para escuchar tu voz y aprender de ti, ser un reflejo de tu amor. Quiero ser un reflejo de tu amor, quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Nuestras manos delante del Señor. Quiero decirlo de nuevo: Jesús, eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor. Conoces mi camino. Conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo.
Yo quiero escuchar las voces de mis hermanos cantándoselo al Señor. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh, vamos a cantarle un cántico nuevo. Levanta tu voz y adórale. Adora al Maestro, cántale a Él, adórale, bendícele. Jesús, a ti la gloria y el honor, para siempre es todo a ti. Oh Señor, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y también saludamos a nuestros amigos y hermanos en la fe que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. Amén. La prédica de esta mañana titula Jesús, el buen pastor. De todas las figuras que se aplican a Dios en el Antiguo Testamento, la del pastor es posiblemente una de las más entrañables. Otras figuras, otras representaciones pueden ilustrar de repente mejor la gloria y majestad de nuestro Señor, pero ninguna como esta, como la figura de un pastor, va a expresar la ternura y la solicitud divinas de nuestro Señor a favor de su pueblo. Jesús mismo también se identifica como aquel pastor a quienes las ovejas le pertenecen. Ese buen pastor cuyas ovejas oyen su voz y le siguen. Aquel que les guía por buenos pastos, las protege de los enemigos, dando incluso su vida por ellas. Sin duda, este término del buen pastor es una expresión muy sugerente que nos habla acerca de la propiedad, del cuidado, de la protección, conocimiento íntimo, amor ilimitado y también de un gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros. En el Evangelio de Juan hallamos una de las metáforas más hermosas para describir la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esta metáfora o esta representación prácticamente habla por sí sola. Pero nosotros, para poder captar toda la dimensión de esta representación, la profundidad del significado de esta frase, tenemos que situarnos de repente un poco más en el contexto histórico del antiguo Israel en el tiempo de Jesús, para poder comprender un poco mejor la enseñanza que Cristo nos quiso dar al decirnos que Él era el buen pastor. Esta metáfora del pastor en los tiempos antiguos se refería a una persona que ejercía cierta autoridad, ya sea religiosa o política. ¿Qué puede ser de repente un gobernante o un líder religioso? En el Antiguo Testamento,
Jehová también muchas veces se expresaba o se manifestaba como el pastor de su pueblo. Ustedes recuerdan muy bien el salmo famoso de David, en el cual nos dice: Jehová es mi pastor. Entonces, esta figura del pastor ya venía desde el Antiguo Testamento. Y el propósito de Dios era el de pastorear a su pueblo mediante los gobernantes, los jueces o los reyes que tenía Israel. Algunos de estos líderes del antiguo Israel fueron efectivamente un buen modelo acerca de la fidelidad y el ejercicio de un pastor, dignos de ser imitados. Tenemos, por ejemplo, los casos de Moisés, de Josué, David y de algunos de los profetas. Respecto a esta figura de Cristo como el buen pastor, vamos a identificar algunas características. La primera que podríamos ubicar es: Jesús es la puerta. Para entender esto, por favor, hermanos, vayamos en nuestras Biblias al libro de Juan, capítulo 10, y revisemos los versículos del 7 al 9. La palabra de nuestro Señor nos dice en Juan 10, 7 al 9: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En un redil, es decir, en un corral donde pueden estar las ovejas, el pastor cumplía la función de la puerta. Uno de los pastores, que de repente estaba encargado de esa manada de ovejitas. Y este pastor que se encargaba de cuidar la puerta permitía la entrada de las ovejas y también de esa manera ejercía la función de protección de las mismas. En este versículo nos está diciendo que Jesús es nuestra puerta para obtener la salvación ante Dios el Padre. De esa manera, Jesús está ofreciendo protección y seguridad a sus ovejas. Cristo, por lo tanto, es nuestro protector. Algunas personas toman a mal esta idea de que Jesús pueda ser la puerta, o digamos así, el único camino o el único acceso a Dios el Padre. Pero aquí claramente nos está diciendo Jesús que en su condición de Dios Hijo, el Hijo de Dios, no habría otra puerta mediante la cual nosotros podemos acceder a la salvación. Y si es así, entonces, ¿por qué nosotros habríamos de buscar otro camino u otra puerta de entrada para abordar a Dios y así nosotros poder ser salvos? Esta puerta, o Jesús como portero para ingresar a ese reino, representa lo siguiente. En ese tiempo, un portero, el que manejaba la puerta del redil, era también un pastor u otra persona que de repente estaba ahí perenne en esa entrada y que en realidad, además de cuidar la puerta, en sí mismo se constituía como la misma puerta. Ninguna oveja podía entrar o salir de ese corralito, de ese redil, sin pasar por esa puerta o sin poder pasar de repente por esa persona que controlaba la puerta. A lo largo de esta alegoría o de esta representación, Jesús se estaba identificando entonces como la puerta de las ovejas y también como el buen pastor. Ahora, esto no implica una contradicción, porque estaremos viendo que habían entonces en ese contexto histórico dos pastores, uno que se encargaba de cuidar a las ovejas y otro que se encargaba de cuidar la puerta del corral o del redil de las ovejas. Pero notemos algo aquí. En esta representación, Jesús se está mostrando tan grande y aquí su naturaleza se va a representar de una manera bastante plena. Y ningún símbolo como la del pastor va a representar esa plenitud de la descripción del cuidado que tiene Jesús por nosotros los cristianos como ovejas de su reino.
De cualquier modo, en este caso no sería difícil entender que pudiera haber dos funciones en simultáneo que está realizando aquí Jesús, como la del buen pastor y que a la vez es la puerta de las ovejas. Pues ya como habíamos señalado anteriormente, un pastor podía ponerse allí al cuidado de la puerta del corral o del redil, y otro pastor puede estar cuidando las ovejas. Y este pastor que cuidaba esa puerta daba el acceso a las ovejas para que puedan entrar en ese corral y así estar al cuidado del pastor. Entonces, la figura de Jesús como la puerta de las ovejas nos recuerda que Él es el único acceso legítimo al reino de Dios. Solo podemos entrar al reino de Dios por medio de Jesús. Solo podemos encontrar la salvación a través de Cristo. No hay ninguna otra puerta para que nosotros podamos ser salvos. Quizás por eso el Señor Cristo nos dijo, y lo dijo bien claro, yo soy la puerta. Jesús entonces se identifica aquí en esta metáfora como la puerta y como el buen pastor, las dos cosas en simultáneo. Y ambas figuras tienen que ver con nuestra salvación. ¿Por qué? Porque la puerta da acceso a la seguridad espiritual de la salvación. Y el buen pastor, que cuida de las ovejas, es aquel que se encarga de conducir, de alimentar a las ovejas y también de utilizar o de dar una tarea a las ovejas de acuerdo al propósito divino que Dios tiene para cada creyente. Como el buen pastor, Jesús también hace aquí una comparación con los falsos apóstoles o los falsos pastores, que en aquellos tiempos lo único que se proponían era robar y matar a las ovejas, mientras que Cristo voluntariamente expone y ofreció su vida por las ovejas. Al decir Cristo enfáticamente, yo soy, y ustedes van a ver que en muchas de las palabras que Cristo expresó decía, yo soy, implicaba que no había ninguna otra puerta. Aprovechando esta descripción que realizó Jesús y comparándola con la de la costumbre de los pastores, Jesús revelaba así la misión por la cual Él vino aquí a la tierra. La puerta de las ovejas es la puerta de acceso para las ovejas. Aquí, esta figura o metáfora de la puerta entonces sirve para revelar cuál era la misión de Jesús. La única provisión de Dios para admitir a los hombres en la seguridad de la salvación. Hay un detalle, y nosotros lo vemos aquí en el versículo 8, que nos dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, nos dice en el versículo 8, miren, después de que Cristo nos dice que Él es la puerta. Y esto representa para algunos teólogos cierto problema de interpretación. Muchos traductores, incluso en otras versiones de la Biblia, han tratado de suavizar quizás el impacto de esta expresión cuando Jesús dice, todos los que vinieron antes de mí fueron ladrones. ¿A qué se habría referido esto Jesús? Y esto sucede también en el tiempo actual. Considerando de repente el contexto histórico, social y político de Israel de aquel tiempo, del siglo I, y el conflicto que tuvo Jesús con los líderes religiosos de aquella época, se identificaría entonces a estos ladrones y salteadores con los fariseos, que en ese tiempo estaban oponiéndose a Jesús y al contrario de explicar el camino correcto de la salvación al pueblo de Israel, los estaba desviando del verdadero camino. Actualmente también tenemos muchas doctrinas falsas por allí que desvían a las personas del verdadero entendimiento de la palabra de Dios, y ellos serían los ladrones y salteadores actuales, que en vez de predicar la sana doctrina, lo único que hacen es llevarse por las doctrinas inspiradas por el demonio y alejan más bien
al pueblo de Dios de la verdadera doctrina o del verdadero camino de la salvación. Y noten que en el versículo 9 nos dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Noten entonces que en el versículo 9 la afirmación que hace Jesús, que la repite, se hace enfática y nos dice nuevamente: yo soy la puerta, implicando entonces que no hay ninguna otra entrada en absoluto para que una persona pueda ser salva. Tan enfático es esta segunda expresión de yo soy, que excluye a todos los demás que puedan intentar o puedan pretender atribuirse ese título de ser la puerta. Esta expresión de Jesús, segunda expresión, al decir yo soy la puerta, entonces lo hace en un sentido absoluto. Y con este adjetivo atributivo que le da esta cualidad a Jesús, está dando entonces el siguiente mensaje: Él es la única puerta para que nosotros podamos ser salvos. Y además se constituye en una puerta o una entrada que es hermosa, noble, agradable y bondadosa. En contraste a otras falsas puertas que quieran decirte que son el camino de la salvación, que serían corruptas, malas, inútiles e inicuas. Entonces, solo por medio de Cristo, solo por medio de su sacrificio en la cruz, nuestro Señor Jesucristo ha abierto la puerta por medio del cual nosotros podemos recibir el perdón por nuestros pecados y ser limpiados de ellos para poder nosotros entrar en la presencia de nuestro Dios y así poder ser salvos y tener vida eterna. Amén. Ahora bien, ¿qué se requiere para que nosotros podamos ser salvos y apropiar ese mensaje que Cristo nos da al decirnos que yo soy la puerta y que el que por mí entrare será salvo? Para ello es necesario recibir a Cristo por fe como un acto personal. Cristo te está diciendo que es la puerta. Ahora, de nada sirve que la puerta esté frente a ti y tú te quedes allí solamente contemplando la puerta. ¿Cuántas veces Cristo de una u otra manera te está diciendo: yo soy la puerta, te dice Jesús, el que por mí entrare será salvo? Cristo, ¿en cuántas ocasiones te habrá dicho? De repente, si tú todavía no eres salvo, el que está aquí presente en el templo, o lo que me están escuchando a través de las redes sociales, Cristo te está diciendo: entra por mí, que yo soy la puerta. Pero tú te quedas ahí paradito y no quieres entrar a la puerta, estás así con los brazos cruzados, no quieres moverte de un lado para el otro y no quieres pasar por la puerta. Si no pasas por la puerta que Cristo te está abriendo, nunca podrás ser salvo. Atrévete a atravesar esa puerta que Cristo te está ofreciendo y así tendrás tú la salvación y la vida eterna. Y es decir que cuando entramos entonces por Cristo a través de esa puerta que Él nos abre, la nueva vida que Él nos ofrece comienza entonces para nosotros una nueva existencia, una vida en comunión con Dios y seguridad. ¿Y qué nos dice Cristo? El que por mí entrare será salvo, nos dice la palabra. Entonces Él nos va a dar el alimento espiritual y la bendición. La palabra continúa diciendo allí: entrará y saldrá aquella persona que será salva y hallará pastos. Amén. Las bendiciones y la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Al mismo tiempo que nosotros entramos por Cristo para la salvación, vamos a tener una nueva dimensión de vida. Y vamos a escapar también de este mundo y del pecado que representa. Por lo tanto, se puede decir que Cristo es la puerta, que divide a los hombres, o divide a la humanidad en dos grupos. Porque mientras unos van a entrar por la puerta que es Cristo y van a obtener la salvación, otros que no quieren entrar por esa puerta van a quedar fuera. Unos van a recibir la vida eterna y otros
los que no quisieron escuchar el llamado para ingresar por esa puerta, van a quedar en la condenación. No quisiera que eso pase contigo. En cualquier caso, es necesario subrayar, es necesario resaltar que esta puerta está disponible para todos los hombres, sin importar cuán pecadores podamos ser. Aunque es cierto que un día esa puerta va a cerrarse para siempre. Estamos ahora en lo que en la teología se llama la época de la dispensación. Es decir, que la salvación va a estar disponible para cualquier persona. La puerta que Jesús está abriendo para la salvación ahorita está abierta. Pero va a llegar un momento cuando empiece la tribulación, esa puerta va a ser cerrada. Así como en algún momento en los tiempos de Noé, la puerta del arca estaba abierta. Noé le explicó a sus vecinos acerca del juicio de Dios y todo el mundo se burló. Pero cuando la puerta del arca se cerró, ya no había esperanza para aquellas personas que rechazaron el mensaje de Noé. Así también ahora el mensaje del Evangelio está siendo predicado para que todas las personas puedan ingresar a través de la puerta que es Cristo y obtener así la salvación. Pero hay gente que rechaza, no quieren escuchar ese mensaje. Llegará el momento que esa puerta sea cerrada y ya no habrá miramiento. ¿Y quién va a ser entonces responsable de la salvación o condenación? La misma persona por su falta de fe. El segundo aspecto que nos menciona aquí Cristo acerca de ser buen pastor es precisamente que Él declara que es el buen pastor. Y revisemos ahora, hermanos, el versículo 11, aquí en el capítulo 10. La palabra de Dios nos dice en Juan 10, 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solamente lleva a cabo una tarea especial, sino que Él se dedica a amarnos e incluso dio su vida por nosotros. Los falsos pastores, los falsos maestros, no van a hacer ese acto como el que hizo Jesús. La expresión que nos dice aquí, yo soy, pronunciado aquí en este versículo y también en los versículos anteriores, por nuestro Señor Jesucristo, como cuando Él nos dijo que yo soy la puerta, nos da varias imágenes. Una imagen que podemos encontrar aquí es que Jesús da a las ovejas su cuidado, que nos cuida como parte de su redil de los usurpadores o de aquellas personas que quieren hacernos daños, hablando en un sentido doctrinal o espiritual. Esos falsos profetas que existían ya en los tiempos del Antiguo Testamento, y también de los falsos profetas o los falsos mesías que se están presentando en la actualidad y que con mucha más frecuencia y mayor amplitud se van a presentar conforme nos acerquemos más a los días finales. Cuando nosotros entramos a ese redil de nuestro Señor Jesús al entrar por la puerta que es Él, y Él nos ofrece a través de esa acción, su acción salvadora, va a proveer a sus ovejas, a los creyentes, de una vida eterna, una vida abundante y provisiones, bendiciones. Cuando ustedes notaron hace unos momentos esa frase que dice entrará y saldrá, no significa entonces, aquí hay que hacer una observación, no significa que un cristiano va a estar de manera vacilante, de repente entrando o saliendo de una vida cristiana de una manera tan libre, sino que nos está diciendo de que ese cristiano va a tener la seguridad de la salvación en Cristo, porque nosotros estamos ya dentro de su presencia. Las descripciones que se hace acerca de un pastor va a indicar todas las cualidades que un pastor ideal tiene que ver con el cuidado de las ovejas, como el interés que tiene por ellas, el amor, cuidado, protección, cariño, coraje y disposición por poner incluso su vida por las ovejas. Esta es la evidencia de un buen pastor.
en contraste con los falsos pastores. Y noten algo, ustedes conocen de repente cómo se cuidan las ovejas y saben muy bien que las ovejas dependen absolutamente de que el pastor las vigile, las proteja y las guíe. Una oveja que está libre sin el cuidado del pastor fácilmente puede ir cerca de un río, desbarrancarse y morir. Por sí solas, las ovejas son como unos animales indefensos y hasta torpes, con una inclinación fácil a poder descarriarse. ¿Y cuál debe ser la actitud de una oveja? La oveja va a asumir una actitud de sumisión y de dependencia hacia su pastor, razón por la cual el Señor en múltiples ocasiones escogió esa imagen de la oveja para sus creyentes, con la que Él está indicando que el creyente debe asumir una actitud de dependencia hacia Cristo, es decir, que debe dejarse guiar en todos los aspectos de su vida por el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Nos menciona también en estos versículos que el pastor va adelante de las ovejas. Esto es algo que nosotros no debemos de olvidar. El Señor Jesús nunca hace ir a sus ovejas delante de Él, sino que Cristo va delante de nosotros. ¿Por qué? Cristo, cuando se hizo hombre, experimentó todas las sensaciones y emociones como de todo ser humano. Entonces, Cristo conoce también todo lo que puede experimentar en su alma y su mente, en su corazón, todo ser humano, todo creyente, con cada uno de nosotros. Y Él sabe entonces que no hay tentación que tengamos que enfrentar por la que Él ya no haya pasado, y va siempre a estar a nuestro lado para poder socorrernos, fortalecernos y consolarnos cuando nosotros estemos en medio de algún tipo de tribulación, tristeza, enfermedad, duelo o cualquier situación adversa. Recordemos también que Jesús no solo vino a dar vida a sus ovejas, sino que dio su vida por las ovejas. Y esta era la única forma de poder conseguirlo. La única forma mediante la cual Cristo pueda dar vida eterna a sus ovejas, a los creyentes, era dando primero Él su propia vida por los creyentes, por sus ovejas. Las ovejas, es decir, los creyentes, no podían llegar a tener vida eterna sin que el buen pastor primero entregara su vida a favor de ellas. Y el Señor Jesucristo iba a hacer mucho más que pasar de repente algún tipo de desvelo, frío, hambre o sed, como de repente pueda pasar un pastor terrenal con sus ovejitas, ¿no? Cristo iba a dar su propia vida por las ovejas en la forma más literal que se pudiera esperar. Cristo fue crucificado en la cruz por nosotros, por sus ovejas. Y Él no lo iba a hacer solamente de una forma calculada, sino que, como un hecho fortuito al azar. Él ya había decidido desde antes de la fundación del mundo que eso iba a ser así. Y el Señor ya había anticipado muchas veces que Él iba a dar su vida en sustitución por la vida de sus ovejas. Amén. Debemos evitar de repente la idea de que al dar su vida, el Hijo Cristo iba a ganarse así el amor o de repente el favor de su Padre. Se trata más bien, por el contrario, de que la entrega voluntaria de la vida de Cristo es una expresión suprema del amor que compartían tanto el Dios el Padre como Dios el Hijo. Para el Hijo no había de repente mayor expresión de amor que obedecer la voluntad de Dios el Padre. Y sabemos muy bien que ambos, el Padre y el Hijo, estaban unidos en un infinito amor y un amor eterno. Y al mismo tiempo, el Padre ama a su Hijo en toda su disposición.
Y este amor también se expresó en ese sacrificio que hizo Dios el Padre al enviar a Jesús, Dios Hijo, a la tierra. Y podemos reparar en la auténtica razón por la que Cristo murió en la cruz. No fue de repente por imposiciones externas, sino que por el contrario, fue su amor al Padre en primer lugar, y también el amor hacia las ovejas que estaban perdidas, que lo llevaron a la cruz. Entonces no debemos pensar ni por un momento que nuestro Señor Jesucristo no tenía de repente los poderes para poder evitar sus sufrimientos, y que fue entregado a sus enemigos y que fue crucificado porque no pudo escapar de ellos. Esto está completamente alejado de la verdad. La traición de Judas, el grupo armado de sacerdotes que vino a capturarlo, la enemistad que tenía Cristo con los escribas y los fariseos, el trato brutal que hicieron los soldados romanos contra Jesús, el escarnio, los azotes, los clavos, la lanza, todas esas cosas no pudieron haber dañado ni un solo de los cabellos del Señor Jesús si Él lo decidía, si Él hubiera permitido. Él no murió agobiado por muchos enemigos de los que Él no pudo haberse librado. Cristo voluntariamente decidió morir por nuestros pecados. Amén. Amén. Cristo tenía poder para establecer y quedar con su vida a salvo, o también para volverla a tomar de inmediato. Su muerte no fue algo que le impusieron los hombres. Nada tenía que ver con la vida de un pastor que pudiera de repente arriesgar la vida de una oveja para sacarla de las fauces de un lobo, y de repente un pastor podía haber muerto ahí siendo atacado por ese lobo. Él tampoco murió como una especie de mártir que no tenía ninguna otra opción, ni fue un error del programa mesiánico. Todo ocurrió de acuerdo a lo que había sido anticipado y con conocimiento de Dios. Cristo tenía el poder para solamente su mirada matar a todos los soldados romanos que lo estaban azotando. Cristo tenía el poder para que los clavos salieran ahí volando y que todas sus heridas sanaran de inmediato. Cristo tenía el poder para hacerlo, pero Él decidió no hacerlo por amor a nosotros. Amén. Amén. Y un tercer aspecto que tenemos que reconocer aquí es que Jesús conoce a sus ovejas. Hermanos, ahora vayamos a revisar los versículos 14 y 15 de Juan 10. La palabra nos dice en Juan 10, 14 y 15: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Amén. Acabamos de ver entonces que las ovejas conocen al pastor, pero también el pastor conoce a sus ovejas. Jesús nos dice en estos versículos: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. O sea, las ovejas lo conocen a Cristo, a su pastor. Con estas palabras, el Señor expresaba la comunión íntima y cercana que existe entre Cristo y su pueblo, los creyentes, los cristianos, y la unión que solo entienden plenamente aquellos que la sienten, los creyentes. Y precisamente este conocimiento mutuo de ambas partes es que hace que las ovejas puedan confiar en el Señor. Si tú eres creyente, eres cristiano, conoces a Cristo, conoces sus promesas, entonces puedes confiar plenamente en el Señor. Como buen pastor, Cristo conoce a todos los creyentes. Si tú eres cristiano, Cristo te conoce completamente. Sabe cuáles son tus nombres, sabe cuáles son tus 2 nombres, tus 3 nombres o tus apellidos, sabe hasta tus apodos. Sabe dónde vives, qué circunstancias te rodean,
los sentimientos que te agitan, los sentimientos que te entristecen. Sabe qué sufrimiento te está afligiendo en este mismo instante. Amén. Conoce tu pasado, conoce tus momentos tristes, conoce tus momentos alegres, tus fracasos, tu presente, cuáles son tus anhelos, cuáles son tus proyectos para el futuro, aquellas situaciones que de repente aún no has logrado alcanzar, aún no has logrado realizar. Él conoce cada detalle de tu vida, conoce hasta cuántos cabellos tienes tú en la cabeza, que ni siquiera tú mismo lo conoces. Conoce los que otras personas incluso no ven de ti. Conoce tus pensamientos y tus motivaciones más profundas. Pero lo más asombroso de todo es que, a pesar que nos conoce bien, incluso conoce en qué estamos fallando, si tú has pasado ya por esa puerta de las ovejas, Cristo no te desprecia. Notemos esta comparación que hace el Señor Jesús al establecer esta frase. Y nos dice: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, las mías me conocen, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, nos dice Cristo, pongo mi vida por las ovejas. Termina en esta expresión. Aquí el Señor se está comparando o está diciendo que hay un tipo de conocimiento mutuo entre el pastor y las ovejas. Cristo nos conoce y nosotros te conocemos a Cristo. A veces hay algunos que conocen muy bien a Cristo, otros conocen a medias a Cristo, pero igual lo conocemos. Pero para que lo podamos conocer mejor, ya sabemos que lo hallamos a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora, ¿cómo es este conocimiento que hay entre Cristo y nosotros? ¿O cómo puede ser de repente este conocimiento mucho más profundo que se pueda entender en el seno de la Trinidad, en el contexto de la Trinidad? Porque noten aquí que nos está diciendo en esta expresión: yo soy el pastor, mis ovejas me conocen. Pero también añade algo ahí: el Padre me conoce, nos está diciendo acá en el versículo. Entonces, está comentando que nosotros también podemos conocer al Padre por medio del conocimiento de Cristo, ¿no es cierto? Y sabemos bien nosotros que el creyente tiene en su corazón al Espíritu Santo. Y quien nos conecta con el conocimiento hacia Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, también estamos conociendo a toda la Trinidad en su completa dimensión. Entonces, este mismo amor que Cristo tiene por sus ovejas queda manifestado entonces en la inquebrantable unión que expresa toda la Trinidad. Y también Cristo nos dice que pues Él pudo abrir todas esas puertas y ese camino para el conocimiento para Dios el Padre a través de su sacrificio en la cruz, porque Cristo dio su vida por las ovejas. Amén. Amén. Así que nosotros no solamente somos conocidos, sino que también somos amados. ¿No es cierto? Si Cristo te dice que te conoce porque eres de sus ovejas, y también Cristo te dice que dio su vida por ti, que eres su oveja, te está diciendo que no solamente te conoce, sino que también te ama. Amén. Te está diciendo esas dos cosas. Y esto nos abre entonces la puerta para que nosotros podamos presentarnos delante de Dios con toda confianza, delante del Señor con toda confianza, sin necesidad de repente de disfrazarnos o hacer explicaciones o disimulaciones ante Dios, porque como Cristo ya nos conoce, Él ya sabe todo de ti. Sin que tú le confieses tus pecados, ya los conoce. Y tú puedes ir delante de Él para confesar tus pecados, para explicarle tus tristezas, para solicitarle fortaleza, consuelo, o para que te ayude en medio de los problemas. Puedes ir confiadamente ante Él. Así como una ovejita va delante de su pastor de repente para que el pastor le pueda dar pastito, o para que le limpie la lanita, así tú también puedes ir delante del pastor, del buen pastor que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y noten que el clímax, o es decir, el punto más alto de esta historia, de esta obra de Jesús como el buen pastor, se encuentra en su fase redentora.
Quizá un pastor humano, por más fiel que sea, pueda llegar a arriesgar muchas cosas por su rebaño, ¿no? Si hablamos de un pastor de ovejitas, puede enfrentarse a un zorro, a un lobo, tirándole piedras, no sé, en una situación de peligro. Un pastor dentro de la iglesia también puede de repente hacer muchos sacrificios por su congregación. Eso puede pasar. Pero difícilmente va a dar su vida, como sí la hizo Jesús. Y cuando Jesús da su vida por las ovejas, en esta salvación, nos dio la vida eterna a nosotros. Noten que la dimensión redentora entonces del buen pastor de Jesucristo es única y es insustituible. Es decir, ninguna otra obra ni ninguna otra cosa que nosotros podamos hacer va a poder reemplazar esa obra de Jesús. No podemos ser salvos ni por la Virgen ni por ningún santo. No podemos ser salvos por ninguna obra buena que nosotros podamos hacer. Solamente podemos ser salvos por la puerta y por el buen pastor, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces nadie más, ningún otro pastor puede llegar a decir: he venido para que tengan vida eterna y vida en abundancia. La vida que Cristo nos ofrece es abundante, no solamente por su duración. Cuando hablamos de vida abundante no estamos diciendo que vas a tener riquezas. La vida abundante significa vida eterna, espiritual, sino también por la calidad de vida, porque vamos a estar en medio o frente a la presencia de Dios el Padre por la salvación que nuestro Señor Jesucristo nos está dando. Amén. Noten entonces qué gran privilegio ser oveja del buen pastor. Si tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, eres la oveja del buen pastor. Si no eres de Cristo, si no lo has recibido, no eres oveja, eres un cabrito, como dice la Escritura. ¿Qué quieres ser tú? ¿Quieres ser una ovejita o quieres ser una cabrita o un cabrito rebelde? ¿Quieres ser parte de esas ovejitas que entran por la puerta que Cristo abre y así tener vida eterna y salvación? ¿O quieres estar alejado de Cristo, de Dios, en condenación por toda la eternidad? La decisión es tuya. Dios te ofrece la salvación en este momento. Posiblemente mañana no tengas la oportunidad de ser salvo. Entonces la decisión está en ti. Tú que me estás escuchando a través de nuestros canales, también este mensaje va para ti. Cristo, como nuestro pastor, nos conoce por nombre, nos guía, nos protege. Y con su muerte, Él nos da vida eterna. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, por ese infinito amor mediante el cual tú nos ofreces esa salvación y la vida eterna. Padre Celestial, guía, Señor, a aquellas personas que aún no han tenido un encuentro contigo, para que sí, ellos puedan ser salvos, Padre. Señor, en medio de esta tierra que está llena de maldad y sufrimiento, tú como buen pastor puedes hacernos llegar a lugares de delicados pastos donde podamos reposar tranquilos y consolados, fortalecidos por tu Espíritu. Guíanos, Señor, en medio del camino de oscuridad que se nos pueda presentar aquí en la tierra. Siempre sé tú, Señor, ese buen pastor que nos sustenta, fortalezca y guíe. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones y dones. Te damos honra y gloria y agradecemos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a apagarlo primero porque está prendido.